Viviana, entonces no sé si hay comentarios en el chat o Juan Carlos, alguien que quiera hacer preguntas. Juan Carlos, Sí. ¿cómo estás? Soy Luis. Luis, qué placer. Qué Qué gusto. bueno haber estado por ahí, ¿no? Por primera vez llego a tus webinars. Bueno, no, es un honor tener a un superhéroe como usted aquí en el webinar. No, mi pregunta, a mí me tocó leer tu libro, ser uno de los primeros, con Jorge, que anda por ahí también, lo vi. Eh, hay algo que te caracteriza a vos y que creo que caracteriza tu libro y creo que caracteriza el programa. Esa es la pregunta que es tu paso por el budismo, ¿no? Y por la filosofía budista, ¿no? Y mucha gente que se cruzó con vos habla de cómo eso potencia todo lo que enseñás. Y bueno, y quería preguntarte al respecto, ¿no? Sí, ahí muy interesante porque hay dos salvedades que yo siempre hago. Eh, mi, digamos, yo soy practicante budista, pero lo que enseño no tiene ninguna relación con volverse budista, ni con cambiar de religión, ni de creencias religiosas, porque el budismo es bastante curioso en ese sentido. De hecho, mucha gente discute, ¿es el budismo una religión realmente? ¿No? Porque yo creo que sí, pero digamos que también es una psicología, también es una ciencia y también es una filosofía. Y podemos nutrirnos, como también lo podemos hacer con otras corrientes, ¿no? Religiosas, nos podemos nutrir de ciertas enseñanzas. Lo interesante del budismo es que tiene, porque es una tradición particular, con un cierto tipo de desarrollo, hizo mucho foco en desarrollar prácticas meditativas. Y hubo en los últimos 30 años muchos científicos superando prejuicios de todo tipo, ¿no? Al principio es una linda historia también para estudiar esa. Muchos científicos, neurocientíficos, físicos, etcétera, se encontraron con monjes budistas para conversar acerca de las prácticas del budismo y encontraron mucha sintonía en las perspectivas acerca del mundo. Y en particular surgieron proyectos de investigación. Te estoy hablando hace más de 30 años que empezó esto, ¿no? Y uno de los proyectos de investigación que surgió era, ¿qué pasa con el cerebro visto por un científico occidental cuando un monje dice, estoy haciendo tal práctica de desarrollo interior? Por ejemplo, un monje dice, voy a desarrollar una práctica meditativa del amor altruista. Y los científicos descubrieron que efectivamente el cerebro de esa persona y su sistema nervioso cambiaba, y cambiaba de una manera distinta que cuando él decía voy a hacer una práctica meditativa de la presencia serena. Los patrones cerebrales eran otros. Y además los científicos ya sabían que cuando hacían la práctica del amor altruista, los centros del cerebro que se activaban eran los que tienen que ver con el amor, con el bienestar, con la generosidad, ¿no? Entonces fue algo muy impactante. Lo cierto es que esto podríamos hacerlo, y de hecho hay proyectos de investigación, con otro tipo de prácticas, por ejemplo, la oración cristiana. Entonces acá, lo interesante para mí del budismo es que es muy sistemático, ¿no? Nos permite ir directo al grano, ¿no? Pero hay prácticas en todas las tradiciones que tienen que ver con cultivar esa capacidad de atención, de presencia, de serenidad, y que eso da lugar a ciertos rasgos. Hay un libro muy reciente que se lo súper recomienda, que habla de estas investigaciones y se llama Rasgos Alterados, ¿no? Lo que dice el libro es, hemos descubierto que estas prácticas meditativas de las tradiciones producen en las personas rasgos alterados, que no son solo que les cambia el sistema nervioso cuando están meditando, sino que se instalan rasgos alterados en su vida. Compasión, no reactividad, apertura, eh, amor altruista, como cosas que se empiezan a establecer en su vida, ¿no? Entonces vemos la persona medita y eso va cambiando de alguna manera su forma de ser, su forma de estar en el mundo, su forma de vivir su vida, ¿no? Entonces, de ahí volviendo a nuestro tema de los líderes, estas prácticas le permiten a un líder
salir de la ruedita del ratón, de reproducir una y otra vez lo que ya sabe hacer y no registrar lo que está pasando, ¿no? No tener empatía, por ejemplo, no tener compasión, no tener lucidez, no tener presencia, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje es lo mismo, ¿no? A lo mejor hay algunos coaches aquí presentes, ¿no? Y cuando yo digo aprender tiene que ver con enfrentar un quiebre, ¿no? Que es una situación en la cual lo que sé hacer no me alcanza. Bueno, enfrentar un quiebre y verlo claramente y lúcidamente requiere estar muy atento. Si yo estoy repitiendo compulsivamente lo mismo de siempre, se me van a pasar de largo las oportunidades de aprender, ¿no? Y lo mismo para reinventarse en los negocios, ¿no? Entonces, por eso líderes despiertos tiene que ver con esa mirada integral, ¿no? Recuperar el desarrollo interior como una forma de tener una apertura diferente al mundo, fortalecernos también en las habilidades o metahabilidades más fundamentales, emocionales, de aprendizaje, etc. Y también salir al mundo con la capacidad de crear valor para otros. Y si estoy dormido y repitiendo lo mismo, vieron cómo le pasa a muchas empresas, ¿no? Ni se dan cuenta de que se están volviendo obsoletos, ni se dan cuenta de que lo que hacen al cliente ya no le cierra, no le agrega valor. Porque ellos dicen, no, mi producto es el mismo de siempre, cada vez lo hago mejor, tiene que seguir funcionando. Y no toman conciencia de lo que está pasando. Entonces, estas tres patas para mí son fundamentales, ¿no? Reinventarnos permanentemente, fortalecernos en las capacidades básicas humanas desde un lugar de conciencia que nos permita vivir en plenitud, ¿no? Porque cuando no conectamos con eso, en algún momento pagamos la cuenta, ¿viste? ¿No? Como el tipo que choca el auto y después se da cuenta, ¿para qué vivía de esa manera? ¿No? No sé si te contesté la pregunta, Luis. Espectacular, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer. Juan, tenemos preguntas en el chat. A ver.